Buenas a todos, en el vídeo de hoy te voy a mostrar una serie de funcionalidades para poder trabajar con los ficheros en Java de una manera mucho más sencilla en el caso de que tengas que utilizar archivos ligeros, y después de eso vamos a ver cómo encriptar y desencriptar diferentes archivos también aquí. Para ello tenéis el enlace a este repositorio en la descripción, junto con también los capítulos en los cuales está compuesto este vídeo. Así que sin nada más que decir, vamos a ir empezando. Y me encuentro aquí, como os he dicho, en mi proyecto de Playground, y estamos en esta parte de la carpeta IO, que es referente a Input Output, un término usado con los ficheros. Y aquí, como podéis ver, es una clase main muy sencillita en la cual tengo definida un par de variables. Estas son la ruta hacia mi fichero test, que si nos vamos aquí no es nada más que un fichero txt con dos líneas, y la ruta del directorio, es decir, la carpeta en la que está. Entonces aquí tengo unas diferentes funciones que podemos ir viendo. La primera de ellas es para, dado un fichero, leer todas las líneas. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues vais a ver que aquí principalmente lo que está enfocado en esta clase es en utilizar la clase de utilidades, que es esta de files, de Java Neo File, y con la cual tenemos algunos métodos como puede ser el de leer todas las líneas. En este caso lo que hago es utilizar la clase de utilidades de paths, y es básicamente que le pasas el path, es decir, este que tenemos aquí definido del fichero, o sea, su ruta, y una vez que tenemos definido la ruta, al final nos va a dar una lista de strings. Aquí lo que hacemos es recorrerlo con un for muy sencillito y vamos a ir pintando todas las líneas que tiene. Entonces, si le damos, veis que me ha dado las dos líneas que tengo aquí en mi fichero de test. Muy fácil. Otro que se puede hacer es este que os voy a mostrar aquí, que es este, el de escribir una nueva línea, en la cual básicamente le estoy pasando que quiero añadir, y es este método que me he creado aquí. Al final también es muy sencillito, es solamente definir el path del fichero, y lo que estamos haciendo es coger los bytes, es decir, un array de los bytes, la información más primitiva de lo que está formado este texto, y utilizando también otra vez la clase files de utilidades podemos utilizar el método write, y lo que le estamos pasando es la ruta del fichero, los bytes, es decir, la información, y aquí hay diferentes maneras de añadirlo. En este caso le he puesto sencillamente que sea de tipo append, es decir, que lo sobrescriba, pero hay de otros tipos, es del estándar open option. Entonces, si yo ahora cogiese y le diese a esto, es tan fácil como darle. Muy bien, no le he puesto mensajitos de salida, cosa que ha sido un fallo, para que lo veáis un poco más fácil, pero si volvemos aquí, vemos que al fichero le hemos añadido una nueva línea. Ha funcionado. También se podría hacer lo mismo para que lo hiciese con múltiples líneas, como es este de aquí. Un segundito, me importo la clase, esto es. Entonces, es básicamente lo mismo. Es como el método de antes, solo que aquí, en este caso, le podemos pasar una lista de strings. También es bastante cómodo y fácil. Si yo le doy así, otra vez lo ha ejecutado, y en este caso, como veis, lo ha superpuesto uno al lado del otro. Eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, puede pasar, y que precisamente depende pues de cómo se haya insertado y también de cómo estuviese aquí esto, porque no es lo mismo que estuviese aquí al final, que tuviese un salto de línea, que saltase o que no, etcétera. Entonces, ya el último método, así por curiosidad, que me queda para mostrar es para saber todos los ficheros que están en un directorio, que es este de aquí, de una manera muy sencillita, que es básicamente, otra vez utilizando esta clase, le vamos a dar a que me lo liste, y ya aquí me está avisando de que esto al final lo que está haciendo es utilizar un stream, es decir,
los streams, si no sabéis muy bien qué son, es básicamente una manera de trabajar con los flujos de datos de, bueno, las colecciones de Java, que en este caso sería un stream del path de la ruta, y con él lo que vamos a hacer es básicamente que pasando en el directorio de la ruta puedes filtrar, en este caso, que es un método muy típico, y aquí podemos filtrar para saber si es un fichero regular file, un fichero normal básicamente, y luego después por cada uno de ellos imprimirlo. Si queréis saber más al respecto sobre los streams, no tenéis nada más que decírmelo, y seguramente haga un vídeo en el futuro, porque ya tengo además aquí creado en esta propia carpeta unos ejemplos de streams y vais a ver que es muy potente y muy chulo de usar. Entonces, volviendo a esta parte, solamente voy a ponerme a cambiar ese método por este otro, voy a ejecutarlo y me muestra precisamente, aquí está la ruta de mis dos archivos, que es el propio main.java, que es el que hemos estado ejecutando todo el rato, y el propio, el propio main.java y el propio test.txt. Esta sería una manera de poder saber la cantidad de ficheros que hay en un directorio de una manera sencilla. Cabe destacar que todo esto, como ya os he dicho, está muy bien, pero los de escribir y demás, yo esto solamente lo recomiendo si sabéis que es ficheros pequeñitos y ya. Cuando hay que utilizar ficheros grandes, vais a ver un ejemplo ahora después de cómo se puede hacer, que es básicamente utilizando el buffer reader y el buffer writer, que eso os lo voy a mostrar justamente aquí en el ejemplo de encriptar, así que pasamos a ello. Voy a quitar este y vais a ver que este es en la clase de encriptación y que tengo algunas variables también puestas. Para empezar, el algoritmo que se va a utilizar, que esto, sin entrar en muchos detalles, al final todo esto de encriptado, desencriptado no son más que algoritmos matemáticos ya creados, que es básicamente con la información de los que está compuesto estos ficheros. Al final son bytes, muchos bytes de información, y dependiendo del algoritmo, la transformación que estemos utilizando, y en este caso una llave, que esta es como la clave para poder encriptar y desencriptar, es decir, si no tuviese alguien esta misma clave no podría desencriptarlo, esa es la gracia. Pues básicamente es cómo transformar estos bytes de información para que consistentemente se puedan encriptar y desencriptar. Luego aquí también tengo las rutas de el fichero, que es este, el test.txt, que es, otra vez no, leña, el file.txt, que solamente me pone prueba. Y lo que voy a hacer es que cuando lo encripto se va a borrar este fichero y se va a llamar file.encrypted. Y luego hago lo mismo a la inversa, de que cuando lo desencripto se borra y solo queda el desencriptado. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente aquí llamo a dos métodos que van a hacer lo mismo, pero lo único que cambia es básicamente el modo. El modo es utilizando la clase de Cipher, que ya viene desde el propio paquete de Java de criptografía, que es el que se utiliza con diferentes funcionalidades para poder utilizar todos estos métodos. Entonces, cuando quiero encriptar le pongo Cipher encrypt mode, y cuando quiero desencriptar pues decrypt mode. Le paso el fichero, la llave que vamos a utilizar para encriptar y desencriptar, y también el fichero de entrada y el de salida. Entonces, ¿qué es lo que se acaba haciendo aquí? Lo que se hace es que nos creamos una llave con la llave que tenemos aquí, que es un string, obtenemos sus bytes y utilizamos el algoritmo, que en este caso es el de AES. Después nos creamos una instancia de Cipher utilizando el método de transformación que hemos dicho, el AES. Todo esto es lo más estándar que hay, aunque ya os he dicho, se puede variar mucho. Después lo iniciamos con nuestro modo de Cipher, es decir, encriptar o desencriptar, y con nuestra key, que al final es la llave secreta. Entonces, una vez llegados a este punto, ¿qué hacemos?
Bueno, pues en este caso solamente me estoy definiendo un file input stream con el fichero de entrada, y a ese input stream lo que estoy definiéndole es básicamente convertirlo a un array de bytes. Otra vez aquí yo en este ejemplo sé que va a ser muy poco y no tiene mucha gracia. Lo que sí que podéis hacer es ir leyendo la información de este fichero de bytes en bytes, o sea, en un array de bytes, pero ya definido. Por ejemplo, primero leéis los primeros 255 bits, después vais leyendo los otros 255 bits, todo esto lo vais guardando para poder ir haciéndolo poco a poco. Yo en este caso ya es una prueba, sé que no va a haber problema, entonces ya cojo aquí en el input stream y le doy a que me lea todos los bytes de golpe. Entonces ya después lo que hago es que, utilizando la clase de Cypher y el método doFinal, lo que hago es que básicamente cuando le estoy pasando todos estos bytes del fichero de entrada, me va a dar unos bytes, que es el fichero de salida. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos bytes? Porque al final en estos bytes, cuando ya hemos hecho el método doFinal, es básicamente que ya ha desencriptado o encriptado, que en este caso es que va a encriptar. O sea, este es el método que lo hace, lo convierte. Entonces aquí definimos un file output stream, es decir, para poder, en este caso, escribir, como veis aquí, con los bytes que tenemos de Cypher, que en este caso ya están encriptados, a este nuevo fichero. Y después lo único que hacemos es cerrar tanto el input stream como el output stream. Y después, para asegurarme de que no quede este mismo fichero, borro el que había entrado. Y ya está. Entonces ahora si yo cojo y le doy a vamos a encriptar. Vamos a encriptar este fichero. Le damos run main. Vale, no ha habido, otra vez no tengo mensajitos, no ha habido ninguno, pero podéis ver que aquí el fichero ha cambiado, ya no es file.txt, ahora es file encrypted. Y si nos metemos, ¿qué pasa? Efectivamente aquí me da unos avisos de que ya no está en UTF-8, pero ¿por qué? Porque son todos estos simbolitos raros, es la información que tenemos encriptada. Básicamente aquí nadie puede saber lo que pone. La única manera de volver a ponerlo como estaba es utilizando el método de desencriptar. Entonces voy a darle de nuevo y vais a ver cómo otra vez coge este fichero y ha cambiado. Ahora es nuestro file.txt y lo volvemos a tener, como podemos ver aquí, completamente legible. Y nada, eso es todo. Si tenéis cualquier duda podéis dejármelo en los comentarios. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.